Capítulo 447. Síndrome de Guillain-Barré y otras neuropatías inmunitarias. Síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía aguda, con frecuencia grave y de evolución fulminante, de origen autoinmunitario. Se presenta todo el año, con una tasa de 10 a 20 casos por cada millón de habitantes cada año. En Estados Unidos ocurren cerca de 5.000 a 6.000 casos al año. El riesgo de síndrome de Guillain-Barré es un poco mayor en los varones que en las mujeres, y en los países occidentales afecta más a menudo a los adultos que a los niños. Manifestaciones clínicas. El síndrome de Guillain-Barré se manifiesta como un cuadro de parálisis motora arrefléxica de evolución rápida, con o sin alteraciones sensitivas. El patrón habitual de presentación es una parálisis ascendente con sensación de acorchamiento en las piernas. Lo habitual es que la debilidad evolucione en un lapso de horas a pocos días, y a menudo se acompaña de disestesias con hormigueo en las extremidades. Las piernas se afectan con mayor intensidad que los brazos, y en 50% de los pacientes se observa paresia facial. Los pares craneales inferiores también se afectan a menudo, con debilidad vulvar que causa dificultad para el manejo de secreciones y mantenimiento de la vía respiratoria. A veces en estos pacientes el diagnóstico se confunde al principio con isquemia del tronco del encéfalo. También es habitual el dolor en el cuello, hombro, espalda o difuso en toda la columna en las etapas iniciales del síndrome de Guillain-Barré, y ocurre en cerca del 50% de los casos. En la mayoría de los pacientes es indispensable la hospitalización, y en distintas series hasta 30% necesita asistencia ventilatoria en algún momento de la enfermedad. La necesidad de ventilación mecánica tiene que ver con debilidad más grave al momento del ingreso, progresión rápida y presencia de debilidad facial o vulvar durante la primera semana de evolución. Al inicio no suele haber fiebre ni síntomas generales. Cuando el paciente los presenta, hay que poner en duda el diagnóstico. Los reflejos tendinosos profundos suelen desaparecer a los pocos días del inicio. Los déficits sensitivos cutáneos, como pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica, suelen ser relativamente leves. No obstante, las funciones mantenidas por fibras sensitivas de calibre grueso, como los reflejos tendinosos profundos y la propiocepción, suelen tener una mayor afectación. En los casos graves suele observarse disfunción vesical, aunque de manera transitoria. Cuando la disfunción vesical es una característica destacada y aparece al inicio de la enfermedad, es necesario considerar otras posibilidades distintas del síndrome de Guillain-Barré, en especial procesos medulares, capítulo 442. Una vez que se detiene el empeoramiento del cuadro y el paciente se estabiliza, casi siempre a las 4 semanas del inicio, es poco probable que la enfermedad siga avanzando. Es frecuente el daño al sistema nervioso autónomo y puede ocurrir incluso en pacientes con síndrome de Guillain-Barré leve. Las manifestaciones habituales son pérdida del control vasomotor, con amplia fluctuación de la presión arterial, hipotensión postural y arritmias cardíacas. Estas manifestaciones ameritan vigilancia y tratamiento estrictos y pueden ser letales. El dolor es otra manifestación frecuente del síndrome de Guillain-Barré. Además del dolor agudo descrito antes, es factible que haya dolor sordo en los músculos debilitados, que los pacientes comparan al que se siente al día siguiente de un ejercicio excesivo. Otros cuadros dolorosos que se observan en el síndrome de Guillain-Barré son las disestesias en las extremidades, debido a la afectación de fibras nerviosas sensitivas. Estos cuadros dolorosos se resuelven espontáneamente y se deben tratar con analgésicos comunes. Capítulo 13. En la actualidad, se consideran varios subtipos de síndrome de Guillain-Barré, clasificados principalmente por sus características electrodiagnósticas y anatomopatológicas. Cuadro 447-1. La variante más frecuente es la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Además, hay 2 variantes axónicas que a menudo tienen un cuadro clínico grave: la neuropatía axónica motora aguda y la neuropatía axónica sensitivo-motora aguda.
También hay diversos síndromes de Guillain-Barré limitados o regionales. Entre estos es notable el síndrome de Miller-Fisher, que se presenta como ataxia y arreflexia de evolución rápida en las extremidades sin debilidad, junto con oftalmoplejía y muchas veces con parálisis pupilar. La variante del síndrome de Miller-Fisher representa cerca de 5% de todos los casos de síndrome de Guillain-Barré y guarda una relación importante con anticuerpos contra el gangliósido GQ1B. Véase más adelante, inmunopatogenia. Otras variantes regionales del síndrome de Guillain-Barré son 1. Formas sensitivas puras. 2. Oftalmoplejía con anticuerpos contra GQ1B, como parte del síndrome de Guillain-Barré motor sensitivo grave. 3. Síndrome de Guillain-Barré con parálisis vulvar y facial grave, a veces relacionada con infección previa por citomegalovirus y anticuerpos contra GM2. Y 4. Pandisautonomía aguda, capítulo 440. Antecedentes. Alrededor de 70% de los casos de síndrome de Guillain-Barré son precedidos de 1 a 3 semanas por un proceso infeccioso agudo, generalmente respiratorio o gastrointestinal. Los cultivos y las pruebas seroepidemiológicas muestran que de 20 a 30% de todos los casos que ocurren en Estados Unidos, Europa y Australia van precedidos de infección o reinfección por Campylobacter jejuni. Una proporción similar es precedida de infección por alguno de los virus del herpes, a menudo citomegalovirus o virus de Epstein-Barr, por ejemplo, virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis E, Zika y otros virus, así como Mycoplasma pneumoniae, han sido identificados como microorganismos implicados en las infecciones que anteceden al síndrome de Guillain-Barré. También la vacunación reciente se ha asociado al síndrome de Guillain-Barré. La vacuna contra la gripe porcina, de aplicación generalizada en Estados Unidos en 1976, es el ejemplo más notable. Sin embargo, las vacunas contra la gripe usadas de 1992 a 1994 solo produjeron un caso adicional de síndrome de Guillain-Barré por millón de personas vacunadas, y las vacunas contra gripe estacional más recientes parecen conferir un riesgo de síndrome de Guillain-Barré menor a 1 por millón. Los estudios epidemiológicos que analizan la vacunación demostraron solo un aumento pequeño del riesgo de presentar síndrome de Guillain-Barré. Las vacunas frente al meningococo, Menactra, no parecen aumentar el riesgo. Las vacunas antirrábicas antiguas, que se preparaban con tejido nervioso, están implicadas como factor desencadenante del síndrome de Guillain-Barré en los países pobres, en los que todavía se usan. Es posible que el mecanismo patógeno sea la inmunización contra los antígenos nerviosos. El síndrome de Guillain-Barré también se observa con frecuencia mayor de la que podría atribuirse al azar en los pacientes con linfoma, incluida la enfermedad de Hodgkin, en los pacientes seropositivos para virus de inmunodeficiencia humana y en los individuos con lupus eritematoso sistémico. También pueden ocurrir miositis, síndrome de Guillain-Barré y otras neuropatías inflamatorias como complicaciones del uso de inhibidores inmunitarios de puntos de verificación que se emplean para tratar varios cánceres. Campylobacter jejuni se ha visto implicado en los brotes estivales de neuropatía axónica motora aguda entre los niños y adultos jóvenes expuestos a pollos en las regiones rurales de China. Recientemente se implicó la infección por el virus Zika en el aumento de incidencia de síndrome de Guillain-Barré en Brasil y otras regiones endémicas. Hace poco tiempo se documentaron casos de síndrome de Guillain-Barré en personas infectadas por el SARS-CoV-2 durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no se ha establecido una relación causal. Parece haber un incremento del riesgo de padecer síndrome de Guillain-Barré con la aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 que usan adenovirus como vectores, pero no con las vacunas basadas en mRNA. Inmunopatogenia. Hay diferentes datos que apoyan el origen autoinmunitario de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda,
que es el tipo más frecuente y mejor estudiado de síndrome de Guillain-Barré. Este concepto se extiende a todos los subtipos de síndrome de Guillain-Barré, cuadro 447.1. Es probable que a la lesión hística producida en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda contribuyan mecanismos inmunitarios celulares y humorales. La activación de los linfocitos T es sugerida por la observación de valores altos de citocinas y receptores de citocinas en el suero, interleucina 2, receptor de interleucina 2 soluble, y en el líquido cefalorraquídeo, interleucina 6, factor de necrosis timoral alfa, interferón gamma. Además, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda presenta una analogía muy importante con una inmunopatía experimental mediada por linfocitos T, denominada neuritis alérgica experimental. La neuritis alérgica experimental puede ser inducida en animales de laboratorio mediante sensibilización inmunitaria contra fragmentos proteínicos derivados de proteínas del nervio periférico, y en particular contra la proteína P2. Con base en su analogía con la neuritis alérgica experimental, en un inicio se consideró que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda podría ser una enfermedad primariamente mediada por linfocitos T. Sin embargo, en la actualidad hay abundantes datos que sugieren que los autoanticuerpos, dirigidos contra determinantes no proteínicos, podrían ser esenciales en la patogenia de muchos casos. Datos de tipo circunstancial sugieren que todos los casos de síndrome de Guillain-Barré se deben a respuestas inmunitarias contra antígenos extraños, microorganismos infecciosos, vacunas, que se desvían al tejido nervioso del hospedador por un mecanismo de similitud de epítopo, semejanza molecular, figura 447-1. Es probable que los componentes nerviosos sean glucoconjugados, de manera específica gangliósidos, cuadro 447-2, figura 447-2. Los gangliósidos son glucosfingolípidos complejos que contienen uno o más residuos de ácido siálico. Diferentes gangliósidos participan en las interacciones célula-célula, incluidas las interacciones entre los axones y las células de la neuroglia, en la modulación de los receptores y en la regulación del crecimiento. Suelen estar expuestos en la membrana plasmática celular, lo que los hace vulnerables a un ataque mediado por anticuerpos. En el ser humano, los gangliósidos y otros glucoconjugados están presentes en grandes cantidades en el tejido nervioso y en sitios clave como los nódulos de Ranvier. En el síndrome de Guillain-Barré son frecuentes los anticuerpos antigangliósido, 20 a 50% de los casos, sobre todo contra GM1, en particular en neuropatía axónica motora aguda y neuropatía axónica sensitivo-motora aguda, y los casos precedidos de infección por Campylobacter jejuni. Algunos autoanticuerpos polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda pueden reconocer complejos heterogéneos de glucolípidos en lugar de especies individuales presentes en todas las membranas celulares. Además, Campylobacter jejuni, aislado en las heces de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, presenta estructuras glucolipídicas en la superficie que muestran reactividad cruzada antigénica con los gangliósidos, incluido GM1, más abundantes en los nervios del ser humano. Los residuos de ácido siálico de las cepas patógenas de Campylobacter jejuni también pueden activar las células dendríticas mediante la señalización por medio del receptor tipo TOL, TLR4, que induce la diferenciación de los linfocitos B y amplifica aún más la autoinmunidad humoral. Otra línea de evidencias que implican autoinmunidad humoral deriva de casos de síndrome de Guillain-Barré que ocurrieron después de la administración intravenosa de gangliósidos de cerebro bovino para tratar varias neuropatías. Luego de 5 a 15 días de su inyección, algunos receptores han desarrollado una neuropatía axónica motora aguda con títulos altos de anticuerpos anti-GM1, que reconocen epítopos en los nódulos de Ranvier y en las placas motoras. En condiciones experimentales, los anticuerpos contra GM1 pueden desencadenar una lesión mediada por complemento en las uniones paranodales entre el axón y la célula glial,
lo que interrumpe la aglomeración de conductos del sodio y tal vez contribuya al bloqueo en la conducción. Véase adelante fisiopatología. En más de 90% de los pacientes con síndrome de Miller-Fisher se detectan anticuerpos anti-GQ1b, inmunoglobulina G, cuadro 447-2, figura 447-2, y las concentraciones de inmunoglobulina G son mayores al inicio de la enfermedad. En otras formas de síndrome de Guillain-Barré no se detectan anticuerpos anti-GQ1b, a menos que exista afectación de los nervios motores extraoculares. Una posible explicación para este vínculo es que dichos nervios presentan cantidades importantes de gangliósidos GQ1b en comparación con los nervios periféricos de las extremidades. Además, en modelos experimentales se ha observado que un anticuerpo monoclonal anti-GQ1b, elaborado contra Campylobacter jejuni, aislado de un paciente con síndrome de Miller-Fisher, bloquea la transmisión neuromuscular. En conjunto, las observaciones anteriores constituyen pruebas de gran peso, pero no concluyentes, de que los autoanticuerpos tengan una función importante en la patogenia del síndrome de Guillain-Barré. Se han estudiado de manera más exhaustiva los anticuerpos contra gangliósidos, pero podrían ser importantes también otros antígenos en la patogenia. Para probar que tales anticuerpos son patógenos, es necesario demostrar que pueden mediar la enfermedad después de la transferencia pasiva directa a hospedadores sin exposición previa. Esto no ha ocurrido, aunque se ha descrito un caso de posible transferencia transplacentaria del síndrome de Guillain-Barré de madre a feto. En la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, parece que en un paso temprano de la inducción del daño hístico se produce el depósito del complemento en la superficie externa de la célula de Schwann. La activación del complemento inicia una desintegración vesicular característica de la vaina de mielina y también conduce a la atracción de macrófagos activados que participan en el daño a la mielina y los axones. En la neuropatía axónica motora aguda, el patrón es distinto, ya que se deposita complemento junto con inmunoglobulina G en los nódulos de Ranvier a lo largo de los axones motores. Un dato interesante es que en la neuropatía axónica motora aguda, los anticuerpos contra GD1A parecen tener una especificidad excelente que favorece su unión con las raíces nerviosas motoras más que con las sensitivas, aunque este gangliósido se expresa en ambos tipos de fibras. Fisiopatología. En las formas desmielinizantes del síndrome de Guillain-Barré, el mecanismo fisiopatológico de la parálisis flácida y de las alteraciones sensitivas es el bloqueo de la conducción. Esta observación, demostrable por medios electrofisiológicos, implica que las conexiones axóricas permanecen intactas. Por tanto, la recuperación puede tener lugar en cuanto se produce la desmielinización. En casos graves de síndrome de Guillain-Barré desmielinizante, suele ocurrir degeneración axónica secundaria, cuya extensión se demuestra electrofisiológicamente. La mayor gravedad de la degeneración axónica secundaria se relaciona con mayor lentitud en la recuperación y con un mayor grado de discapacidad residual. En individuos con neuropatía axónica motora aguda y neuropatía axónica sensitivomotora aguda, en términos electrofisiológicos, se encuentra un patrón axonal primario, potenciales de acción musculares compuestos de baja amplitud. Se implica que los axones se han degenerado y desconectado de sus dianas, en especial en las uniones neuromusculares, y por lo tanto deben regenerarse para que pueda ocurrir la recuperación. Sin embargo, la restauración rápida en muchos casos sugiere que las bajas amplitudes son a menudo causa de bloqueo reversible de la conducción, debido a la unión de anticuerpos a proteínas de conductos iónicos ubicados en los nodos y en los paranodos. En casos graves, puede ocurrir degeneración axónica, y es en estos pacientes en los que la recuperación es mucho más lenta. Datos de laboratorio. Los datos del líquido cefalorraquídeo son peculiares y comprenden un mayor valor de proteína en dicho líquido, 1 a 10 gramos por litro, 100 a 1000 miligramos por 100 mililitros. Simple o citosis acompañante. El líquido cefalorraquídeo suele ser normal cuando los síntomas han durado 48 horas o menos. Al final de la primera semana,
por lo común aumentan los valores de proteínas. En ocasiones se observa un aumento transitorio del recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo, 10 a 100 por microlitro, en el síndrome de Guillain-Barré, por lo demás típico. Sin embargo, la pleocitosis sostenida del líquido cefalorraquídeo sugiere otro diagnóstico, mielitis viral, o un diagnóstico concurrente, como infección por virus de inmunodeficiencia humana no identificada, leucemia o linfoma con infiltración de los nervios, o neurosarcoidosis. Los datos en el estudio electrodiagnóstico son leves o nulos en las etapas iniciales del síndrome de Guillain-Barré y van retrasados con respecto a la evolución clínica. En la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, las manifestaciones más tempranas son latencias distales prolongadas y reducción en la amplitud de los potenciales de acción muscular compuestos, tal vez por el daño preferente a las raíces nerviosas y las terminaciones motoras distales en la parte temprana de la evolución. Después, se observan disminución de la velocidad de conducción, bloqueo de la conducción y dispersión temporal, cuadro 447-1. En ocasiones, los potenciales de acción en los nervios sensitivos son normales en los pies, por ejemplo, nervio sural, pero anormales en los brazos. Esto también es signo de que el paciente no tiene una de las polineuropatías más típicas dependientes de la longitud. En casos con alteraciones axónicas primarias, el principal hallazgo del estudio electrodiagnóstico es la disminución de la amplitud de los potenciales de acción muscular compuestos, también los potenciales de acción en los nervios sensitivos, en la neuropatía axónica sensitivo-motora aguda, sin que se reduzca la velocidad de conducción ni se prolonguen las latencias distales, que al inicio es provocada por bloqueo de la conducción, pero que después puede deberse a degeneración axónica. Diagnóstico. El síndrome de Guillain-Barré es una entidad descriptiva. El diagnóstico de polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda se establece cuando se identifica el patrón de parálisis de evolución rápida con arreflexia, ausencia de fiebre y otros síntomas sistémicos, y los fenómenos antecedentes característicos. En 2011, la Brighton Collaboration elaboró una nueva serie de definiciones de caso para síndrome de Guillain-Barré en respuesta a las necesidades de los estudios epidemiológicos de vacunación y valoración de riesgos de síndrome de Guillain-Barré, cuadro 4473. Estos criterios se validaron después. Otros trastornos que podrían incluirse en el diagnóstico diferencial son mielopatías agudas, sobre todo si hay dolor de espalda prolongado y trastorno de los esfínteres, difteria, trastornos bucofaríngeos tempranos, polirradiculitis de Lyme y otras parálisis causadas por garrapatas, porfiria, dolor abdominal, convulsiones y psicosis, neuropatía vasculítica, revisar la velocidad de eritrosedimentación descrita más adelante, poliomielitis y mielitis flácida aguda, poliovirus de tipo silvestre, virus del Nilo Occidental, enterovirus D68, enterovirus A71 y virus de la encefalitis japonesa, polirradiculitis por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos, neuropatía o miopatía del enfermo crítico, trastornos de la unión neuromuscular. Como miastenia grave y botulismo, se pierde pronto la reactividad pupilar, intoxicación con organofosforados, talio o arsénico, intoxicación paralítica por mariscos o hipofosfatemia grave, rara. En ciertos casos, la mielitis flácida aguda puede ser muy difícil de distinguir del síndrome de Guillain-Barré porque no suele haber trastornos de los esfínteres. Los estudios de laboratorio son de utilidad al inicio para excluir condiciones que se asemejan al síndrome de Guillain-Barré. Se observa pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con poliomielitis, mielitis flácida aguda y polirradiculitis de Lyme y por citomegalovirus. Es posible que los datos en el estudio electrodiagnóstico sean mínimos y la concentración de proteína en líquido cefalorraquídeo no aumente hasta el final de la primera semana.
Si hay una fuerte sospecha del diagnóstico, el tratamiento debe iniciarse sin esperar la evolución de los signos en el estudio electrodiagnóstico y del líquido cefalorraquídeo característicos. Los pacientes con síndrome de Guillain-Barré y factores de riesgo para virus de inmunodeficiencia humana o con pleocitosis del líquido cefalolaquídeo deben someterse a prueba serológica para virus de inmunodeficiencia humana. Tratamiento. Síndrome de Guillain-Barré. En casi todos los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible después del diagnóstico. Cada día cuenta. Alrededor de 2 semanas después de los primeros síntomas motores, aún no se sabe si la inmunoterapia sigue siendo efectiva. Si el paciente ya se estabilizó, es probable que el tratamiento ya no esté indicado, a menos que exista debilidad motora grave y no sea posible descartarse que aún continúe el ataque inmunitario. Puede iniciarse inmunoglobulina intravenosa a dosis altas o plasmaféresis, PLEX, ya que tienen la misma eficacia para el síndrome de Guillain-Barré típico. La combinación de ambos tratamientos no es mucho mejor que cualquiera de ellos por separado. A menudo se elige la inmunoglobulina intravenosa como tratamiento inicial por la facilidad de administración y por la seguridad ya confirmada. La inmunoglobulina intravenosa se administra en 5 infusiones diarias hasta una dosis total de 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Hay ciertos indicios de que los autoanticuerpos del síndrome de Guillain-Barré se neutralizan por los anticuerpos antiidiotípicos presentes en las preparaciones de inmunoglobulina intravenosa, lo que tal vez explique su efecto terapéutico. Una sesión de plasmaféresis casi siempre consiste en plasmaféresis de aproximadamente 40 a 50 mililitros por kilogramo, 4 o 5 veces en 7 a 10 días. El metaanálisis de estudios clínicos con asignación al azar indica que el tratamiento reduce la necesidad de ventilación mecánica casi a la mitad, de 27% a 14% con plasmaféresis, y aumenta la probabilidad de recuperación completa después de un año, 55% a 68%. Es posible observar una mejoría funcional significativa hacia el final de la primera semana de tratamiento, aunque el cambio puede retrasarse varias semanas. La falta de mejoría notable después de un curso de inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis no es indicación para usar otro tratamiento. Sin embargo, hay algunos pacientes que reciben tratamiento en etapas tempranas del síndrome de Guillain-Barré y mejoran, pero luego recaen en un mes. Otro ciclo del tratamiento original casi siempre es efectivo en tales casos. No se ha observado que los glucocorticoides sean efectivos en el síndrome de Guillain-Barré. Pocos pacientes con formas muy leves del síndrome, sobre todo los que parecen haber alcanzado ya la meseta cuando reciben atención, pueden tratarse en forma conservadora, sin inmunoglobulina intravenosa ni plasmaféresis. Durante la fase de agravamiento del síndrome de Guillain-Barré, la mayoría de los enfermos necesita vigilancia en la unidad de cuidados intensivos, con atención especial a la capacidad vital, ritmo cardíaco, presión sanguínea, nutrición, profilaxis para trombosis venosa profunda, estado cardiovascular, consideración temprana, después de 2 semanas de intubación, de traqueotomía y fisioterapia torácica. Como se indicó, cerca de 30% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré necesita asistencia ventilatoria, a veces por largos periodos, varias semanas o más. Son importantes los cambios de posición frecuentes y la atención asidua de la piel, al igual que los ejercicios diarios de la amplitud de movimiento para evitar las contracturas articulares, además de tranquilizar al paciente todos los días en cuanto a la expectativa de casi siempre buena recuperación. Pronóstico y recuperación. Alrededor de 85% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré logra la recuperación funcional completa en varios meses o un año, aunque es posible que persistan hallazgos menores en la exploración, como arreflexia, y que las personas a menudo se quejen de síntomas persistentes como fatiga.
La tasa de mortalidad es menor al 5% en el mejor de los contextos. En los casos de fallecimiento, la causa de muerte suele ser complicaciones pulmonares secundarias. El pronóstico es peor en los pacientes con lesión axónica proximal motora y sensitiva grave. Esta lesión axónica puede ser primaria o secundaria, véase antes fisiopatología, pero en cualquier caso no es posible una regeneración eficaz. Otros factores que empeoran el pronóstico de recuperación son edad avanzada, cuadros fulminantes o muy graves y retraso en el inicio del tratamiento. Se sabe que entre 5% y 10% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré típico tienen una o más recidivas tardías. En tal situación, dichos casos se clasifican como polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica se diferencia del síndrome de Guillain-Barré por su evolución crónica. En otros aspectos, esta neuropatía comparte muchas características con el síndrome de Guillain-Barré, como el aumento de los valores de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y las alteraciones electrodiagnósticas de desmielinización adquirida. La mayor parte de los casos se observa en adultos y el proceso es un poco más común en varones que en mujeres. La incidencia de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica es menor que la del síndrome de Guillain-Barré, pero debido a su evolución más prolongada, su prevalencia es mayor. Como con el síndrome de Guillain-Barré, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica y sus variantes pueden activarse por el uso de inhibidores inmunitarios de puntos de verificación que se usan para tratar varios cánceres. Manifestaciones clínicas. Por lo general, el trastorno inicia de manera gradual durante meses o más tiempo, pero en unos cuantos casos, la crisis inicial es indistinguible del síndrome de Guillain-Barré. Debe considerarse una forma de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica de inicio agudo, cuando se observa deterioro en el síndrome de Guillain-Barré, mayor de 9 semanas después del inicio, o cuando hay al menos 3 recaídas. Por lo general, los síntomas son motores y sensitivos. La debilidad de las extremidades casi siempre es simétrica, aunque puede haber una asimetría pronunciada en la variante neuropatía multifocal adquirida desmielinizante sensitiva y motora, síndrome de Lewis-Sumner, en la que se afectan los nervios periféricos pequeños. Se observan variaciones considerables en los distintos casos. Algunos pacientes muestran una evolución progresiva crónica, en tanto que otros, por lo general de menor edad, tienen una evolución con recidivas y remisiones. Una pequeña proporción muestra afectación en los pares craneales, incluyendo oftalmoplejía externa. Algunos pacientes solo presentan alteraciones motoras, y en unos pocos casos se observa un síndrome relativamente puro de ataxia de origen sensitivo. Esta puede observarse en la polirradiculoneuropatía sensitiva inflamatoria crónica, una variante de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, en la cual la desmielinización ocurre de manera predominante en las raíces sensitivas, o en la variante simétrica desmielinizante distal adquirida, DADS, Distal Acquired Demyelinating Symmetric. Cerca de 10% de los casos está vinculado con anticuerpos del isotipo inmunoglobulina E4, dirigidos contra contactina 1 o neurofacina 155, con daño axónico temprano, implicación motora distal grave, o ataxia sensitiva con temblor. Con menor frecuencia, también se ha documentado polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica con inmunoglobulina M anti-NF140-186, relacionada con ataxia sensitiva, pero sin temblor, potenciales de acción muscular compuestos de baja amplitud, bloqueo de la conducción o degeneración axónica, y síndrome nefrótico. En la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica relacionada con dolor neuropático grave, se observan anticuerpos contra la proteína 1 relacionada con la contactina, Casper1. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica
suele reducir su gravedad con el transcurso del tiempo. El resultado es que muchos años después de su inicio, alrededor de 75% de los pacientes presenta una recuperación funcional razonable. En la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica es inusual el fallecimiento. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos del líquido cefalorraquídeo y del estudio electrofisiológico característicos. Por lo general, el líquido cefalorraquídeo es acelular, con valor de proteínas alto, en ocasiones varias veces por encima del normal. Como en el síndrome de Guillain-Barré, la pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo obliga a considerar la infección por virus de inmunodeficiencia humana, leucemia, linfoma y neurosarcoidosis. Los hallazgos en el estudio electrodiagnóstico revelan grados variables de disminución de la velocidad de conducción, latencias distales prolongadas, dispersión distal y temporal de los potenciales de acción muscular compuestos y bloqueo de la conducción, como las principales características. En particular, la presencia de bloqueo de la conducción es un signo seguro de un proceso desmielinizante adquirido. La evidencia de pérdida axónica, tal vez secundaria a la desmielinización, se observa en más de 50% de los pacientes. Está indicada la electroforesis de las proteínas séricas con inmunofijación para buscar gamapatía monoclonal y trastornos relacionados. Véase más adelante gamapatía monoclonal de importancia incierta. La resonancia puede demostrar nervios expandidos, aglomeración de la cola de caballo y potenciación. La ecografía es menos costosa, es a menudo más fácil acceder a ella y puede mostrar agrandamiento de los nervios en las raíces o más allá de ellas. En estudios se ha demostrado que las técnicas de imagen complementan los hallazgos de la espectroscopía de rayos X de energía dispersiva e incrementan la sensibilidad. En todos los sujetos con diagnóstico preliminar de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, también es razonable descartar la vasculitis, enfermedad del tejido conjuntivo, sobre todo lupus eritematoso sistémico, hepatitis crónica, infección por virus de inmunodeficiencia humana, amiloidosis y diabetes mellitus. Otros trastornos relacionados son enfermedad intestinal inflamatoria y linfoma. Patogenia. La biopsia suele revelar poca inflamación y formación de capas de cebolla, capas imbricadas de prolongaciones atenuadas de las células de Schwann alrededor de un axón, debido a las fases recurrentes de desmielinización y remielinización, figura 447.1. La respuesta al tratamiento sugiere que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica es mediada por mecanismos inmunitarios. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica responde a los glucocorticoides, no así el síndrome de Guillain-Barré. Se logró la transferencia pasiva de la desmielinización en animales de laboratorio, y para ello se utilizó inmunoglobulina G purificada, obtenida del suero de algunos enfermos de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, lo cual apoya una patogenia autoinmunitaria humoral. Una minoría de pacientes tiene anticuerpos séricos contra P0, la proteína P2 de mielina, o PMP22, proteínas cuyos genes se mutan en ciertas formas de neuropatía hereditaria de Charcot-Marie-Tooth. En fecha más reciente, los anticuerpos de isotipo inmunoglobulina G4, dirigidos contra la contactina 1 o la neurofacina 155, NF140/186, y CASP1 se vincularon con daño axónico temprano, compromiso motor distal grave o ataxia sensitiva con temblor y una escasa respuesta a inmunoglobulina intravenosa. La contactina 1 y su compañera, la proteína 1 relacionada con la contactina, CASP1, interactúan con neurofacina 155 en uniones axogliales paraganglionares. La transferencia pasiva de anticuerpos inmunoglobulina G4 contra contactina 1 causa daño paraganglionar y ataxia en roedores.
También es interesante que se haya desarrollado en forma espontánea una enfermedad semejante a polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica en ratones diabéticos no obesos, NOD, Non-Obese Diabetic, cuando se eliminó por medios genéticos la molécula coestimulante inmunitaria B72, CD86. Esto sugiere que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica puede ser resultado de la activación alterada de los linfocitos T por las células presentadoras de antígeno. Alrededor de 25% de los pacientes con manifestaciones clínicas de polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica también presenta una gamapatía monoclonal de importancia incierta. Los casos relacionados con inmunoglobulina A o inmunoglobulina G monoclonales casi siempre responden al tratamiento de manera tan favorable como los casos sin gamapatía monoclonal. Los pacientes con gamapatía monoclonal, inmunoglobulina M y anticuerpos contra la glucoproteína relacionada con mielina tienen una polineuropatía distinta, tienden a tener más signos sensitivos, generalmente solo debilidad distal, y su respuesta al tratamiento es menos satisfactoria. Tratamiento: polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. El tratamiento suele iniciarse cuando la progresión es rápida o se afecta la marcha. Si el trastorno es leve, el tratamiento puede ser expectante, en espera de la remisión espontánea. Los estudios con grupo testigo muestran que la inmunoglobulina intravenosa en dosis alta, la inmunoglobulina subcutánea, la plasmaféresis y los glucocorticoides son más efectivos que el placebo. El tratamiento inicial casi siempre es con inmunoglobulina intravenosa, en dosis de 2 gramos por kilogramo de peso, en dosis divididas entre 2 y 5 días. Por lo general, se recomiendan 3 ciclos mensuales antes de concluir que hubo un fracaso terapéutico. Si el paciente responde, los intervalos de la infusión pueden prolongarse en forma gradual o se disminuye la dosis, por ejemplo, 1 gramo por kilogramo cada 3 o 4 semanas. Los intentos de suspender la inmunoglobulina intravenosa en pacientes estables debe intentarse con atención cuidadosa para vigilar posibles recaídas clínicas. Los pacientes que requieren inmunoglobulina intravenosa con mayor frecuencia experimentan efectos secundarios del procedimiento mismo, cefalea, tienen acceso venoso precario o consideran más conveniente tratarse con inmunoglobulina subcutánea 2 a 3 veces por semana, de tal manera que la dosificación mensual total sea igual o un poco mayor que la dosis mensual de inmunoglobulina intravenosa. La plasmaféresis, que parece tan eficaz como la inmunoglobulina intravenosa, se inicia con 2 o 3 sesiones por semana durante 6 semanas. Es probable que sea necesaria la repetición periódica del tratamiento. La administración de glucocorticoides es otra opción. 60 a 80 miligramos de prednisona vía oral al día durante 1 o 2 meses, seguida de reducción gradual de la dosis de 10 miligramos por mes según la tolerancia. Pero son problemáticos los efectos adversos a largo plazo, que incluyen desmineralización ósea, hemorragia digestiva y alteraciones cushingoides. Hasta 1/3 de los pacientes con polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica no responde en forma adecuada al tratamiento inicial elegido y debe intentarse uno distinto. Los enfermos que no responden a la inmunoglobulina intravenosa, la inmunoglobulina subcutánea, la plasmaféresis y los glucocorticoides a veces se benefician de tratamiento con inmunodepresores como azatioprina, metotrexato, ciclosporina y ciclofosfamida, ya sea solos o como tratamiento complementario. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, relacionada con anticuerpos contra contactina 1 y neurofacina 155, suele ser refractaria a inmunoglobulina intravenosa, pero unos cuantos estudios sugieren una respuesta a rituximab. El uso de estos fármacos exige valoración periódica de los riesgos y beneficios. En personas con neuropatía semejante a polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica que no responden al tratamiento, es importante descartar el síndrome POEMS, polineuropatía
organomegalia, endocrinopatía, gamapatía monoclonal, alteraciones cutáneas, véase más adelante. Neuropatía motora multifocal. La neuropatía motora multifocal es un tipo de neuropatía muy poco frecuente, pero peculiar, que se manifiesta como debilidad motora de progresión lenta y atrofia que evoluciona durante años en la distribución de troncos nerviosos específicos, acompañada de sitios con bloqueo persistente de la conducción motora focal en los mismos troncos nerviosos. Las fibras sensitivas se mantienen relativamente intactas. La enfermedad afecta más los brazos que las piernas, y más del 75% de los pacientes son varones. Algunos casos se han confundido con otras formas neuronales motoras de esclerosis lateral amiotrófica, capítulo 437. Menos de 50% de los enfermos tiene concentraciones altas de anticuerpo policlonal inmunoglobulina M contra el gangliósido GM1. No se sabe qué relación tenga este hallazgo con los focos específicos de bloqueo persistente en la conducción motora, pero las concentraciones altas de gangliósidos GM1 forman parte de los nódulos de Ranvier en las fibras nerviosas periféricas. El examen anatomopatológico revela desmielinización y cambios inflamatorios leves en los sitios de conducción bloqueada. La mayoría de los pacientes con neuropatía motora multifocal responde a dosis altas de inmunoglobulina intravenosa o inmunoglobulina subcutánea, dosis como las usadas en polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, indicadas antes. Es necesario el tratamiento periódico, cada mes por lo menos, para mantener el beneficio. Algunos casos resistentes al tratamiento mejoran con rituximab o ciclofosfamida. Los glucocorticoides y la plasmaféresis no son efectivos. Neuropatías con gamapatía monoclonal. Mieloma múltiple. Se observa polineuropatía clínica evidente en alrededor de 5% de los individuos con el tipo frecuente de mieloma múltiple, que se acompaña de lesiones osteoporóticas, líticas o difusas. Estas neuropatías son sensitivomotoras, casi siempre leves y de progresión lenta, aunque pueden ser graves. Por lo general, no se resuelven cuando se logra eliminar el mieloma. En la mayor parte de los casos, las características en el estudio electrodiagnóstico y patológicas indican un proceso de degeneración axónica. Por el contrario, el mieloma con rasgos osteoescleróticos, que solo representa 3% de todos los casos de mieloma, se acompaña de polineuropatía en la mitad de los pacientes. Estas neuropatías, que también pueden aparecer en el plasmacitoma solitario, se distinguen porque 1. Son desmielinizantes o son axónicas y desmielinizantes mixtas mediante espectroscopía de rayos X de energía dispersiva, incrementan la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y clínicamente se asemejan a la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. 2. A menudo responden a la radioterapia o la eliminación de la lesión primaria. 3. Se relacionan con distintas proteínas y cadenas ligeras monoclonales, casi siempre lambda, a diferencia del predominio de las kappa en el tipo lítico del mieloma múltiple. 4. Por lo general son resistentes a los tratamientos estándar de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Y 5. Pueden presentarse relacionadas con otros hallazgos sistémicos, como engrosamiento cutáneo, hiperpigmentación, hipertricosis, organomegania, endocrinopatía, anasarca y dedos hipocráticos. Estas son características del síndrome POEMS. La concentración sérica del factor de crecimiento endotelial vascular aumenta. Se considera que este factor tiene alguna participación en la patogenia de este síndrome. Es mejor dirigir el tratamiento de la neuropatía hacia el mieloma osteosclerótico con cirugía, radioterapia, quimioterapia o trasplante de células primordiales sanguíneas periféricas autólogas. También hay neuropatías en otros trastornos sistémicos con gamapatía, como la macroglobulinemia de Waldenström, amiloidosis sistémica primaria y estados con crioglobulinemia, crioglobulinemia esencial mixta, algunos casos de hepatitis C. Gamapatía monoclonal de importancia incierta. Las polineuropatías crónicas que se presentan en relación con gamapatía monoclonal de importancia incierta casi siempre se relacionan con los isótipos de inmunoglobulinas, inmunoglobulina G,
inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. En la mayoría de los sujetos se presenta con síntomas sensitivos aislados en la parte distal de las extremidades, y en el estudio electrodiagnóstico presentan datos de polineuropatía axónica sensitiva o sensitivo-motora. Por lo demás, el cuadro de estos pacientes parece una polineuropatía sensitiva idiopática, y la gamapatía monoclonal de importancia incierta podría ser una coincidencia. Por lo general, no responden a la inmunoterapia creada para disminuir la concentración de la proteína monoclonal. Sin embargo, algunos pacientes tienen debilidad generalizada y pérdida sensitiva, y los resultados en el estudio electrodiagnóstico son indistinguibles de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica sin gamapatía monoclonal. Véase antes polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, y su respuesta a los fármacos inmunodepresores también es similar. Una excepción la constituye el síndrome de la gamapatía monoclonal inmunoglobulina M-kappa, relacionada con una prolongada neuropatía sensitiva, indolente, en ocasiones estática y de evolución lenta y larga, a menudo con temblor y ataxia sensitiva. Muchos de los pacientes son varones superiores a 50 años de edad. En la mayoría, la inmunoglobulina M monoclonal se une a un constituyente normal del nervio periférico, la glucoproteína asociada a la mielina, que se encuentra sobre todo en las regiones paranodulares de las células de Schwann. Esta unión parece ser específica para un epítopo polisacarídico que también se encuentra en otras glucoproteínas de la mielina del nervio periférico normal, P0 y PMP22, así como en otros glucoesfingolípidos del nervio normal. Figura 447-1. En los casos con positividad para glucoproteína relacionada con mielina, la paraproteína inmunoglobulina M aparece incorporada en las vainas de mielina de los pacientes afectados, amplía la distancia entre las laminillas de mielina y da lugar de esta manera a un modelo distintivo en el estudio ultraestructural. Lo característico de estas lesiones son los signos de desmielinización y remielinización, pero la pérdida de axones se desarrolla con el tiempo. Estas polineuropatías antiglucoproteína relacionada con mielina casi siempre son resistentes a la inmunoterapia. En un pequeño porcentaje de pacientes, 30% a los 10 años, con el tiempo la gamapatía monoclonal de importancia incierta evoluciona a trastornos francamente malignos, como mieloma múltiple o linfoma. Neuropatía vasculítica. La afectación de nervios periféricos es frecuente en la poliarteritis nodosa, con manifestaciones clínicas en la mitad de los casos y lesiones anatomopatológicas en la necropsia en 100%, capítulo 363. El modelo más frecuente es una neuropatía sensitivo-motora multifocal asimétrica, mononeuropatía múltiple, por lesiones isquémicas en troncos nerviosos y raíces. No obstante, algunos casos de neuropatía vasculítica evolucionan como una polineuropatía sensitivo-motora simétrica y distal. Los síntomas de neuropatía constituyen una forma de presentación frecuente en los pacientes con poliarteritis nodosa. Los datos electrodiagnósticos son los de un proceso axónico. En la poliarteritis nodosa se afectan las arterias de calibre pequeño e intermedio correspondientes a los vasos de los nervios, en especial los vasos epineurales, lo que ocasiona una neuropatía isquémica diseminada. También se observa una frecuencia alta de neuropatía en los pacientes con vasculitis y granulomatosis alérgica, síndrome de Churg-Strauss. Siempre se debe considerar la posibilidad de una vasculitis generalizada cuando aparece una mononeuropatía múltiple subaguda o crónica junto con síntomas generales, fiebre, anorexia, pérdida de peso, sensación de fatiga, malestar y molestias inespecíficas. El diagnóstico de sospecha de neuropatía vasculítica se establece mediante la combinación de biopsias de nervio y músculo con cortes seriados para detectar las lesiones vasculares. Alrededor de la tercera parte de los casos de neuropatía vasculítica demostrados mediante biopsia corresponde a cuadros no sistémicos, en el sentido de que la vasculitis parece afectar solo al nervio periférico. Los pacientes no presentan síntomas generales y la evolución es menos activa que la de la poliarteritis nodosa.
La velocidad de eritrosedimentación puede aumentar, pero otras pruebas para detectar enfermedades sistémicas son negativas. De todas maneras, es probable que haya afectación de otros órganos que curse de forma asintomática, y es común observar vasculitis en la biopsia de músculo esquelético tomada al mismo tiempo que la del nervio. La neuropatía vasculítica también puede formar parte del síndrome vasculítico que ocurre en la evolución de otras enfermedades del tejido conjuntivo. La más frecuente es la artritis reumatoide, pero la neuropatía isquémica por afectación de los vasa nervorum también puede aparecer en la crioglobulinemia mixta, el síndrome de Sjögren, granulomatosis con poliangitis, de Wegener, angitis por hipersensibilidad, lupus eritematoso sistémico y esclerosis sistémica progresiva. Algunas vasculitis tienen que ver con anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos, que a su vez se subdividen en citoplasmáticos y perinucleares. Los anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos citoplasmáticos se dirigen contra la proteinasa 3, PR3, en tanto que los anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos perinucleares se dirigen contra la mieloperoxidasa. Los PR3, anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos citoplasmáticos, se relacionan con granulomatosis con poliangitis, de Wegener, en tanto que los mieloperoxidasa, anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos perinucleares, casi siempre se vinculan con poliangitis microscópica, síndrome de Churg-Strauss, y menos a menudo con poliarteritis nodosa. Destaca el hecho de que mieloperoxidasa, anticuerpos citoplasmáticos perinucleares, también se observan en la vasculitis inducida por minociclina. El tratamiento de estas neuropatías, incluidas la neuropatía vasculítica no sistémica, consiste en el del trastorno subyacente, además del uso intensivo de glucocorticoides y ciclofosfamiga. Estos inmunodepresores han producido mejoras asombrosas en el resultado, con tasas de supervivencia a 5 años que ya son mayores de 80%. Los estudios clínicos recientes observaron que la combinación de rituximab con glucocorticoides no es inferior a la ciclofosfamida con glucocorticoides. Por tanto, el tratamiento combinado con glucocorticoides y rituximab se recomienda cada vez más como el régimen inicial estándar, sobre todo para vasculitis relacionada con anticuerpos citoplasmáticos antineutrofílicos. Un estudio reciente demostró que cuando se agrega al tratamiento estándar el mepolizumab, un anticuerpo monoclonal contra la interleucina 5, es efectivo para el tratamiento de la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Neuropatía paraneoplásica anti-U. Este trastorno infrecuente, mediado por mecanismos inmunitarios, se manifiesta como neuronopatía sensitiva, esto es, daño selectivo de los cuerpos neuronales sensitivos en los ganglios de la raíz dorsal, capítulo 94. El inicio a menudo es asimétrico, con disestesias y pérdida sensitiva en las extremidades que pronto progresa a afectar todas las extremidades, el tronco y la cara. Las manifestaciones frecuentes incluyen ataxia sensitiva marcada, pseudoatetosis e incapacidad para caminar, ponerse de pie e incluso para sentarse sin apoyo. Estas alteraciones son secundarias a la desaferentación extensa. La neuronopatía sensitiva subaguda puede ser idiopática, pero en más de la mitad de los casos es paraneoplásica, sobre todo relacionada con cáncer pulmonar y más frecuente entre aquellos con cáncer pulmonar microcítico. Para establecer el diagnóstico del cáncer pulmonar microcítico subyacente, es necesario conocer la relación, hacer pruebas para anticuerpos paraneoplásicos y a menudo tomografía por emisión de positrones, en busca del tumor. Los antígenos diana son una familia de proteínas que se unen a RNA, Hu, HuC y GEL-N1, que en los tejidos normales solo los expresan las neuronas. Las mismas proteínas, por lo común, son expresadas por cáncer pulmonar microcítico y en algunos pacientes desencadenan una respuesta inmunitaria que se caracteriza por la aparición de anticuerpos y la actividad de linfocitos T citotóxicos, que muestran reacción cruzada con las proteínas U de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal,
con lo que ocurre destrucción de tales células mediada por mecanismos inmunitarios. La neuropatía sensitiva se puede acompañar de un cuadro de encefalomielitis, ya que presumiblemente tiene la misma patogenia. Los síntomas neurológicos, en muchos casos, anteceden a la identificación del cáncer pulmonar microcítico, en menos de 6 meses. La neuropatía sensitiva evoluciona durante unas pocas semanas o meses y luego se estabiliza y deja incapacitado al paciente. La mayor parte de los casos no responde al tratamiento con glucocorticoides, inmunoglobulina intravenosa, plasmaféresis o fármacos inmunodepresores.